antiagregantes plaquetarios, vamos a empezar, obviamente son fármacos que van a impedir, obviamente, o inhibir la activación, ¿no? Y agregación de las plaquetas. Bueno, ya que las plaquetas, como sabemos, van a tener una función importante en el proceso de coagulación, ¿no? Cuando existe una lesión vascular. Lo que va a provocar, obviamente, que formaciones existen, obviamente, en la sangre existen factores protrombóticos como antitrombóticos, ¿no? Que van a hacer que, obviamente, no se formen los trombos en un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando existe una alteración en la sobreactivación de las plaquetas, ya sea por factores de riesgo, ya sea, por ejemplo, en personas con riesgo cardiovascular o cerebrovascular, en estas personas obviamente va a haber un mayor riesgo de formación de sus trombos, ¿no? A nivel, lo que va a provocar, por ejemplo, un infarto cardíaco. Y entonces, para estos antiagregantes plaquetarios suelen usarse de manera preventiva, ¿no? Y bueno, los principales que se deben usar son aspirina, que es el ácido salicílico, el clopidogrel y, bueno, el ticagrelor. Esos son los más comunes. Vamos a explicar más adelante. Primero, entender sobre lo que es cómo es la agregación plaquetaria, ¿no? Primero, la lesión, una vez que se da la lesión vascular, obviamente hay un daño en el endotelio, ¿no? Va a haber una ruptura. Lo primero que se va frente a ello, existen dos procesos. Primero, que es la liberación del factor de von Willebrand, que es que va a permitir que, obviamente, las plaquetas, a través de algunos receptores, que son los receptores, por ejemplo, el YEPA1B, que van a unirse a estos para poder iniciar, ¿no?, el proceso de coagulación. Por otro lado, obviamente, también existe lo que es la vasoconstricción, refleja disminución en la pérdida de sanguínea, obviamente, evitando que salga más sangre. Entonces, cuando se da el proceso de adhesión plaquetaria mediante el factor de von Willebrand, obviamente se da por el colágeno, obviamente su endotelial expuesto se va a unir, ¿no?, a este endotelio. Entonces, lo primero que va a hacer la plaqueta es llegar a la primera plaqueta, y esta va a tener un receptor, ¿no? El receptor plaquetario, YP1, va a unirse a este factor de Willebrand. Obviamente, una vez que será la primera adhesión plaquetaria, lo primero que va a hacer lo que es la activación, ¿no? Que vengan más plaquetas hacia la zona. Bueno, existen algunas enfermedades, obviamente, que no, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, que, por ejemplo, que existe una deficiencia de esto. Entonces hay alteración en la adhesión. O también cuando hay déficit del receptor, también. Pues es importante poder conocer, porque a veces hay pacientes que no puedes darle, si tienen estas enfermedades, obviamente, lo agravas más, peor todavía, sangrado. Entonces, por ello, la activación, en caso de la activación plaquetaria, se da la primera unión del endotelio, un momento. Y entonces, la plaqueta va a sufrir un cambio, ¿no? Morfológico, obviamente, se va a cambiar su forma de discoide o de esférica, y va a emitir diversos CO2, aumenta su superficie, y va a provocar primero una liberación de algunos gránulos, ¿no? Densos, como el ADP, el calcio, el serotonina. Bueno, los gránulos también alfa, que son factores 5, el 8, el fibrinógeno, y también más factores de von Willebrand. Asimismo, estos internamente también se van a provocar lo que es esta liberación, algunas enzimas como son la fosfolipasa, que va a actuar sobre el ácido araquidónico, que va a actuar sobre la membrana de la fosfolípidos de la membrana, formando ácido araquidónico. Esto también a la vez va a actuar, van a utilizarse procesos de enzimas como son las ciclooxigenasas, bueno, tipo 1, tipo 2, pero la tipo 1 es la principal en este caso para lo que es la prostaglandinas, obviamente G2, H2, y también posteriormente los tromboxanos, ¿no? Los tromboxanos, obviamente, que van a tener un papel importante en la vasoconstricción, el reclutamiento de más plaquetas y activación plaquetaria. Entonces, acá también es importante porque algunos, como la aspirina, por ejemplo, suelen actuar a nivel de estas cosas. Una vez que se da este proceso, la liberación de estos gránulos como son el ADP, bueno, van a actuar sobre otras plaquetas. Obviamente, estas plaquetas obviamente van a tener dos receptores, ¿no? Pero el ADP tiene su receptor
para P2Y12 principalmente. También, por ejemplo, existe, a la vez también se van a dar lo que es las vías de coagulación. Bueno, por ejemplo, la trombina, por ejemplo, que suele liberarse, va a actuar sobre otros receptores que es el PAR1 y PAR4. Estos van a tener un papel importante en la amplificación y la activación, para que obviamente se segreguen más gránulos y así el proceso se retroalimente, ¿no? Entonces, lo primero es que estos receptores que van a actuar estos gránulos van a servir como una vía de señalización intracelular que van a provocar un cambio de la conformación de otro receptor que sirve como anclaje de unión de una plaqueta a otra. En este caso, es el YP2B y 3A activo. Este obviamente va a estar inactivado, entonces cuando ocurre esta activación de estos receptores, como mencionaba aquí, estos de acá van a cambiar su conformación. Entonces se va a activar. Y es ahí donde, gracias a eso, es que va a permitir que una plaqueta a otra se una, pero por medio del fibrinógeno. El fibrinógeno es como la llave que va a permitir entre unión. Entonces, recién, una vez que se da ya está unida la plaqueta, es ahí donde se da ya lo que conocemos como el tapón plaquetario primario, ¿no? Y luego, posteriormente, ya la estabilización de una plaqueta con otra, sucesivamente, luego se va a la trombina, pues en lo que va a actuar la trombina, que va a actuar sobre el fibrinógeno, y obviamente va a formar fibrina, la red de fibrina, ¿no? Y ahí conocemos el tapón plaquetario primario más la red de fibrina, que es el trombo hemostático estable, ¿no? Es lo que va a permitir que ya no, la herida ya, o sea, supuestamente no salga sangre, ¿no? Acá es importante poder entenderse esto porque algunos fármacos, por ejemplo, como he mencionado ya, los AINES, como en el caso de la aspirina, va a actuar sobre las enzimas COX y sobre unas enzimas como la tromboxano sintetasa, o sea, no va a producir más tromboxano, entonces va a disminuir obviamente la vasoconstricción y toda la agregación. Por ejemplo, tenemos acá otros que son como los inhibidores de P2Y12, que van a, por ejemplo, el ADP, o sea, lo que van a hacer es obviamente actuar sobre los receptores, ¿no? Que justamente estos ADP son antagonistas en sí, van a bloquear, o sea, obviamente, al bloquear estos fármacos, bloquear los receptores con el PI12, por ejemplo, ya no va a haber lo que es la activación de los receptores GP2A, B2A. Esos receptores obviamente ya, asimismo también, por ejemplo, por ejemplo, la trombina, también existen otros que son los receptores que van a actuar sobre la trombina, también el poraxepar es otro, y así. Y obviamente hay unos que son directos sobre los receptores de anclaje, o sea, que van los receptores finales, justamente el dipinador, por ejemplo, que va a ser precíclico, ¿no? Y esto obviamente, se sirve como un freno, obviamente, para que la activación se disminuya, ¿sí? Y obviamente de todo el proceso, ¿no? En general. Entonces, la clasificación, entonces, lo que van a ser precisamente cinco, son los primero inhibidores de la ciclooxigenasa, COX-1. Acá vamos a encontrar lo que tiene un bloqueo irreversible, la COX-1, que va a impedir la síntesis tromboxano y obviamente disminución y activación de la plaqueta. Aquí más común es el ácido acetilsalicílico. Tenemos los antagonistas receptor PY12, obviamente va a bloquear el receptor PY12 para el ADP, para el gránulo de ADP, y va a evitar la activación complejo 2B, 3A, ¿no? Esto principalmente va a disminuir también por el ADP y reduce la agregación. Acá los fármacos se dividen en dos subfamilias, que son las diopiridinas, que son irreversibles, como el clopidogrel, el prasugrel y clipodidina. Estos de acá, ser irreversibles, van a tener, o sea, una vez que estos ingresan, y van a depender mucho del tiempo de vida media de la plaqueta, porque estos, por más que se eliminen de nuestro organismo, estos van a permanecer todavía. Van a permanecer su actividad, el bloqueo en el receptor va a permanecer hasta que la plaqueta obviamente muera, así, o sea, de 5 a 7 días. Esto es importante porque hay
en pacientes, por ejemplo, que van a ser operados, o sea, cirugía, tienen que suspenderse este tipo de medicamentos 5 a 7 días antes. Las no tiopiridinas, que son reversibles, esto sí, una vez que se eliminan como el cangrelor y ticagrelor, estos se eliminan de nuestro organismo y ya no tienen el efecto, o sea, solo son temporales. También están los inhibidores del receptor GP2, B3A. Esto va a bloquear directamente sobre el receptor final, ¿no? El GP2, lo que va a impedir la unión del fibrinógeno de plaquetas. Y principalmente luego el bloqueo final, vía común, de la agregación. Acá está el apiximab, que son como un anticuerpo monoclonal, epifibatide y tirofiban. También están lo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Esto va a aumentar el AMP cíclico intracelular, lo que disminuye la liberación de calcio intracelular y disminuye la activación plaquetaria, vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo. También, y acá está el dipiridamol y cilostazol. En los antagonistas también del receptor PAR1, que son las antitrombinas, que va a bloquear obviamente el receptor que se va a unir la trombina y va a tener principalmente estimación de activación también igual de la plaqueta inducida, ¿no? Acá está el vorapaxaban. La dosificación que se va a dar, por ejemplo, en caso de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, en las presentaciones es en tabletas, 81 miligramos de 100 miligramos a 325, se puede encontrar. Dosis habitual, obviamente la prevención secundaria en eventos cardiovasculares, 75 a 100 miligramos al día. En síndrome coronario agudo, la carga de 160 a 325 miligramos, masticable. Mantenimiento de 75 a 100 miligramos al día. La indicación en infarto agudo miocardio y angina inestable. Tenemos también el clopidogrel, que es, bueno, su presentación es en tabletas de 5 miligramos, dosis habituales de 75 miligramos en caso de prevención y en caso de síndrome coronario agudo, en caso de isquemia, también la carga es de 300 a 600 también miligramos. El mantenimiento es 75 miligramos al día. La indicación es en síndrome coronario agudo, bueno, suele usarse con aspirina juntamente en muchos casos, como la terapia doble. Luego también está el ticagrelol, que es la presentación es de 60 miligramos a 90 miligramos. En la prevención se usa de 75 miligramos al día. En síndrome coronario agudo, bueno, 300 a 600 miligramos y mantenimiento de 75 miligramos al día. La indicación suele utilizarse más en síndrome coronario agudo cuando hay angioplastía. Angioplastía es como un procedimiento que igual introduces un stent, ¿no? Para liberar la arteria, ¿no? De la obstrucción, obviamente, que está ocurriendo el trombo. El prasugel, bueno, en la presentación, dosis habituales, carga 60 miligramos, bueno, mantenimiento de 10 miligramos al día. La indicación más frecuente es en síndrome coronario agudo, más angioplastía, bueno, más bueno. En caso de cangrelor, también la presentación, en este caso, esto sí suele darse vía intravenosa, si son vía intravenosa, los demás son oral. Este se da en un caso de emergencia, así. Bolo intravenoso de 30 microgramos por kilogramos, infusión de 4 por kilogramos por minuto, ¿no? La indicación frecuente es durante la insuficiencia, obviamente, cuando existe arteria periférica. Y si no hay, bueno, en caso del apiximab, suele también, es un anticuerpo monoclonal con su vía intravenosa, obviamente, se va a dosis habituales 0,5 miligramos por kilogramo. En infusión, obviamente, 0,125 miligramos por minuto, ¿no? La indicación frecuente también es angioplastía coronaria en alto riesgo. En epifibatide, suele también intravenosa, también su dosis habitual de 180 miligramos por kilogramos. También se suele dar en bolo cada 10 minutos y, bueno, infusión en 2 microgramos por kilogramo por minuto.
La indicación frecuente es, bueno, síndrome coronario agudo y angioplastía coronaria. El dipiridamol está que es tabletas de 25 a 75 a 200 miligramos y dosis habituales de 75 a 100 miligramos cada 6 horas. Bueno, es más, se puede usar como prevención secundaria en accidentes cerebrovasculares. El Borapaxabar, de tabletas son 2.08 miligramos. El mantenimiento obviamente se suele usar con aspirina, ¿no? En indicación frecuente, prevención secundaria, infarto de miocardio. Y el tirofiban es el vía intravenosa, bolo al 25 miligramos por kilogramos. La indicación más frecuente es en síndrome coronario agudo de alto riesgo. Silostazol, bueno, tableta de 50 a 100 miligramos, 100, dosis habitual de 60 miligramos a cada 12 horas. Bueno, indicación, claudicación, remitente de enfermedad arterial periférica. Trifusal, bueno, cápsulas de 300 miligramos, dosis habituales de 360 miligramos sin prevención de eventos tromboembólicos. Lo que más suelen usarse es solo la aspirina y la clopidogrel, ¿no? Con ticagrelol o cangrelol. Eso es el. Ya, en caso de los efectos adversos, obviamente que se tienen que tomar en cuenta, son que puede provocar epistaxis o sangrado nasal, gingivorragia, que es bueno, sangrado en las encías, hematomas, obviamente en la piel, hemorragias digestivas a nivel, bueno, intestino, ¿no? Trastornos gastrointestinales, dispepsia, obviamente, debido a la inhibición, obviamente, de la COX, obviamente va a provocar una disminución del moco, ¿no? De la función de moco gástrico, ¿no? Que es como un protector gástrico. Entonces, aumenta la acidez, obviamente provoca dispepsia, y con el tiempo gastritis, y toda la úlcera, obviamente, el sangrado, el cefalea, mareos, lo más común, y bueno, las reacciones alérgicas, erupción cutánea, broncoespasmo. La trombocitopenia es muy raro. Caso de las contraindicaciones, bueno, la hemorragia activa, no se puede, pacientes que están con hemorragia, obviamente lo único que va a hacer es agravar las reacciones alérgicas, si es alérgico a algún tipo de antiagregante, trastornos hemorrágicos, como como he mencionado, de factor Wolff-Wittenberg, que había mencionado, también ahí no se puede. En insuficiencia hepática grave, obviamente, como la mayoría de estos fármacos se metabolizan en el hígado, obviamente, lo único que puede es agravar el efecto. La úlcera activa, tampoco existe. Las precauciones, obviamente, si tienes antecedentes de sangrado intestinal ya por fármacos bueno, en adultos mayores se tiene que ajustar la dosis, bueno, en insuficiencia renal hepática, algunos fármacos se pueden usar. En caso de cirugía o procedimiento invasivo, sobre todo, se tiene que suspender, sobre todo aquellos que son como el clopidogrel, todo ello, esos ya 5 a 7 días antes. El embarazo y la lactancia también tiene, y obviamente evitar aspirina en niños con, bueno, infección viral. Las interacciones medicamentosas, bueno, lo único que es potenciar el efecto, por ejemplo, si bueno, dice heparina con warfarina, es un ejemplo, potencia el efecto más. Otros antiagregantes que puedes usar, por ejemplo, de 2 a 3, así, sin prescripción médica, aumenta más el riesgo de sangrado. Ibuprofeno, naproxeno, con estos aumenta más el riesgo de sangrado gastrointestinal. Fluoxetina más sertralina, si usas con esto, tampoco también aumenta más el riesgo de sangrado. Por ejemplo, el omeprazol y el esomeprazol tienen un efecto contrario a que es disminución del efecto, por ejemplo, de un antiagregante como clopidogrel, ¿no? Los fibrinolíticos como ateplaza no tampoco se pueden usar. Las principales indicaciones, bueno, el infarto de agudo miocardio con elevación de SST, por ejemplo, bueno, si un paciente presenta dolor torácico opresivo mayor de 20 minutos, radiación, diaforesis, náuseas, elevación de SST, tratamiento inicial que se suele dar es aspirina de 150 a 325 miligramos, luego 75 a 100 miligramos al día, con ticagrelor preferido, que es de 180 miligramos por carga, luego 90 miligramos cada 12 horas.
Si no hay ticagrelor, puedes usar clopidogrel también, unos 600, carga luego 175. Eso es el esquema más común en infarto. En caso de sin elevación de CT, cuando hay dolor torácico típico, troponías elevadas, pero sin elevación de CT en el cardiograma, tratamiento aspirina con ticagrelor, ¿no? Aspirina 150 a 325 miligramos, luego 75 a 100 miligramos. En ticagrelor, bueno, 180 miligramos por carga, luego 90 miligramos cada 12 horas. En caso de angina inestable, con el dolor torácico en reposo, o sea, el cardiograma está normal, troponías negativas, tratamientos de aspirina, 150 a 325 miligramos por carga, luego 75 a 100 miligramos al día. El clopidogrel, 300 a 600 miligramos carga al día, luego 75 miligramos al día. Suele usarse también el esquema frecuente entre ambos. Caso de la angioplastía coronaria con stent, bueno, el objetivo obviamente es prevenir trombosis no aguda del stent. Obviamente cuando se coloca el stent, tratamiento de aspirina, 300 miligramos carga, luego 100 miligramos al día. Con ticagrelor, bueno, 180 miligramos carga, luego 90 miligramos. Plasugel, 60 miligramos carga, luego 10 miligramos al día. Es uno de esos dos. En caso del ataque isquémico transitorio, bueno, cuando hay déficit irreversible, en menos de 24 horas, o sea, no hay hemorragia, en tomografía, el tratamiento de aspirina, 160, 325 miligramos por carga, luego 85, 100 miligramos por día. Con clopidogrel, ¿no? 300 miligramos. La duración es de 21 a 90 días que suelen usar. El accidente cerebrovascular isquémico menor, bueno, en este caso se usa el tratamiento de aspirina, 160, bueno, 325 miligramos con clopidogrel, el mismo. En caso de trombosis aguda, cuando hay dolor torácico intenso, pero si hay elevación de CCT y angioplastía reciente, también igual aspirina. En caso de enfermedad arterial periférica post-revascularización, también igual se usa aspirina con clopidogrel. En caso de paciente con alergia a aspirina, el tratamiento es ticagrelor o clopidogrel. Uno de esos dos, o sea, es porque no puedes tomar aspirina. Y las contraindicaciones importantes que suele utilizarse es, bueno, la hemorragia activa no se puede dar en caso de hemorragia intracraneal previa, uso simultáneo con anticoagulantes orales y cirugía mayor paciente. Bueno, estos son los eventos más comunes que ocurren en emergencia. Entonces tenemos un caso clínico que es, bueno, un paciente, presentación de hombre de 62 años, bueno, antecedente de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y es persona con tabaquismo crónico, ¿no? Presenta dolor torácico opresivo de 9 a 10, de escala de 9 a 10, donde en 90 minutos irradiación, diaforesis, náuseas y sensación de muerte. Bueno, el examen físico, obviamente, bueno, en el caso de la presión arterial, 150 a 90, frecuencia cardíaca hasta 98, frecuencia respiratoria 22, normal, saturación de oxígeno 95% y temperatura 36 puntos. Le hace lo que es el electrocardiograma, la elevación ahí de CCT, y laboratorio también de troponina también elevada. Lo que es el manejo inicial de urgentes, emergencia en minutos que tiene que darse esa antigresión inmediata. Aspirina, bueno, un bloqueo reversible, o ticagrelor, bloqueo mastical de, bueno. Pero lo importante es inhibir la PUS1 y disminuir la tromba. Bloquear, obviamente, el P212, impidiendo la activación plaquetaria. Lo que también tiene que darse presente lo que es el oxígeno, que obviamente la saturación esté, en caso de 90, esté menos del 90%, nitroglicerina, morfina para el dolor, heparina como anticoagulante, que es importante, y monitorización continua. La estrategia de repercusión, lo primero que tiene que hacer es una angioplastía coronaria primaria urgente, o sea, en las primeras horas, obviamente, o sea, para poder liberar la arteria, ¿no? Que va a estar obstruida. Obviamente se hace un procedimiento con coronografía, no se ocluye 100%, obviamente porque está ocluido, obviamente es como... Y
Se hace aspiración, hidratación y el stent se coloca. Luego de ahí la evolución, obviamente, una vez que se tiene que dar un seguimiento en los primeros meses, tienen que control clínico satisfactorio, una buena adherencia al tratamiento. Obviamente la flexión y eyección pues, no tiene que estar en 50%, si no hay hipocinesia, tampoco intensidad, no tiene que haber disminución, obviamente, de latidos cardíacos. Control estricto de los factores de riesgo, porque obviamente el paciente es hipertenso, obviamente tiene que bajarle la presión, tabaquismo, que es un factor de riesgo importante cardiovascular, todo, entonces tiene que dejarlo. Entonces, el control a los 12 meses, bueno, ese trayecto no tiene que haber reinfarto, bueno, no tiene que haber angina, ni dolor, ni trombosis. Ahí, mientras que sigue el tratamiento, se le da de alta y obviamente se aplica doble terapia antiagregante, ¿no? Aspirina 100 miligramos al día, infinida, y ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas, todo por 12 meses. Con otras medicaciones, atorvastatina 80 miligramos, que es y bisoprolol para la presión, bueno, no, betabloqueador, bueno, con betabloqueador que es, y enalapril es un Y cada 5 miligramos. Lo que va, obviamente, pero solamente como dentro de 12 meses ya se va a suspender el ticagrelor y va a quedar solamente la aspirina de manera infinita, 100 miligramos. Con bueno, la estatina, el control restricto, factores de riesgo, ¿no? Cada 3 meses. Tiene que seguir. Bueno. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bueno, voy a continuar explicando lo que son los anticoagulantes. Bueno, para definir anticoagulantes, bueno, son fármacos que inhiben la coagulación, ¿no? Interfiriendo en la síntesis, activación o función de los factores de coagulación, como lo vamos a explicar más adelante, previniendo así la formación y el crecimiento de los trombos. Recordar que estos anticoagulantes no disuelven los trombos ya formados, simplemente que previenen la formación de nuevos y el crecimiento de los existentes. Con respecto a su clasificación, según la vía de administración, tenemos al grupo de parenterales y orales, ¿no? En los parenterales, dividido en 3 grupos, heparinas y inhibidor directo de la trombina, las heparinas, 2 grupos de heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Con respecto a los orales, también tenemos inhibidores directos del factor 10, que son inhibidores directos de la trombina, perdón, inhibidores directos e inhibidores indirectos. Los indirectos antagonistas de la vitamina K, que serían los inhibidores indirectos del factor 10, los inhibidores directos del factor 10 y finalmente los directos de la trombina, ¿no? Como lo vamos a explicar más adelante cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, para una mejor explicación, yo he optado por unirlos según su mecanismo de acción. Entonces vamos a primero ver los inhibidores indirectos de la trombina. Estos inhibidores indirectos de la trombina serían las heparinas. En primer lugar vamos a explicar lo que es la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada pertenece a la familia de los glucosaminoglucanos. Se encuentra principalmente en los gránulos de mastocitos, su peso molecular aproximado de 15.000 daltons, tiene una biodisponibilidad del 30% y su acción inicia en 60 minutos de haber administrado este fármaco. Tiene una semivida o tiempo de vida media aproximado de 40 a 90 minutos y es una molécula larga que puede inhibir tanto al factor 2 como al factor 10, ¿no? Pero principalmente el factor 2. También se puede suministrar por 2 vías, la subcutánea o la intravenosa. Con respecto a su origen, para este uso terapéutico como fármaco, podemos decir que puede extraerse del pulmón del bovino y de la mucosa intestinal del porcino, ¿no? Sobre su mecanismo de acción, primero vamos a explicar que, como dijimos, inhibe indirectamente la trombina. ¿Cómo indirectamente? Lo inhibe a través de la antitrombina 3. ¿Qué es esta antitrombina 3? Es un anticoagulante natural de la sangre, que su función es unirse e inactivar factores de coagulación. Factores como el 10, el 9, el 11 y el 12, y principalmente, bueno, que estamos hablando aquí del 2A, que es la trombina. ¿Cómo realiza esta inhibición? Bueno, primero la heparina se une a esta antitrombina. ¿Cómo se une? Se une porque la heparina tiene una secuencia especial de 5 azúcares llamada pentasacárido.
Esta secuencia es la que se une a la antitrombina, haciendo que haya un cambio conformacional. Al haber este cambio conformacional, pues se puede apreciar mejor el sitio reactivo de la antitrombina, que es donde hace que se una la trombina y inhibiéndola así. Ahora, como podemos ver que a veces no basta con que se active la antitrombina, lo que hace la heparina es formar un puente, como podemos apreciar en la imagen. Entonces forma un puente entre la antitrombina 2 y la trombina. Este puente hace que esa inhibición aumente esa inhibición, ¿no? También al formar este puente se forma un complejo estable y la trombina queda inactivada totalmente. También esta heparina puede inactivar al factor 10. Por otro lado, para bloquear este factor es mucho más sencillo, ya que esta heparina, como vemos, se une a la antitrombina 3, realiza el cambio conformacional, pero esta antitrombina 3 se une directamente al factor 10. Ya no el factor 10 queda inactivo. No es necesario que se una a la heparina, el factor 10, para realizar este mecanismo de acción, ¿no? Solo se necesita activar a la antitrombina 3. Con respecto a su dosis, la administración intravenosa, se necesita una administración continua, y esto se logra a través de una bomba de inyección. Después de esta bomba de inyección intravenosa inicial, que puede ser aproximadamente de 80 a 100 unidades kilogramo, se requiere una administración continua en solución, que es de 15 a 22 unidades por kilogramo por hora. Esto para mantener la inhibición de este factor, ¿no? También hay una dosis de profilaxis, que es unas dosis más bajas, mediante una administración subcutánea, que son aproximadamente 5.000 unidades cada 8 o 12 horas. Bueno, como lo mencionamos, estas vías subcutánea e intramuscular nunca debe ser, perdón, subcutánea e intravenosa nunca debe ser intramuscular por el riesgo de que puede formar hematomas en el sitio de inyección. Bueno, ¿qué hacer si hay si hay una toxicidad, ¿no?, con respecto al consumo de la heparina no fraccionada? Hay un antídoto que es el sulfato de protamina. ¿Qué hace este sulfato de protamina? Neutraliza la heparina al unirse a ella y forma un complejo estable, quedando así, dejando sin efecto el anticoagulante, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Con respecto al otro fármaco inhibidor de la trombina, que es la heparina de bajo peso molecular, ¿cómo es su mecanismo de acción? Este mecanismo de acción aumenta la capacidad neutralizante de la antitrombina. Es el mismo mecanismo, se une a ella, pero como vemos, esta heparina de bajo peso molecular es una cadena mucho más corta. Por ello, se une solo a la antitrombina 3 y no forma el puente mencionado como lo hace con la heparina no fraccionada. Es por ello que tiene una actividad de inhibición mayor con respecto al factor 10 que al factor 2, pero también puede inhibir al factor 2. Dentro de sus principales características tenemos que es un polímero de N-acetilglucosamina y de ácido glucurónico. Es obtenida de la mucosa intestinal del cerdo. Su principal vía de administración es subcutánea. Tiene su efecto de inicio es de 1 o 2 horas después de administrado. Su tiempo de vida medio aproximado es de 4 horas. Tiene una biodisponibilidad del 90% y su metabolismo hepático y su excreción es renal. Como representantes en este grupo tenemos a lo que es la enoxaparina y la deltaparina. Con respecto a la enoxaparina, sus dosis, hay una dosis profiláctica y una dosis terapéutica. La profiláctica es de aproximadamente de 40 a 60 miligramos subcutáneo por día, y la terapéutica de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas o de 1,5 miligramos por kilogramo por día. Ahora, esta enoxaparina está contraindicado en pacientes con eliminación de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Con respecto a la dalteparina, su dosis profiláctica es de 5.000 unidades subcutáneas cada 24 horas y su tratamiento para la tromboembolia
puede ser de 200 unidades por kilogramo subcutáneo cada 24 horas, pero máximo de 18.000, es la dosis máxima de 18.000 unidades. Con respecto a sus interacciones, se debe evitar mezclar esta heparina de bajo peso molecular con la heparina no fraccionada. Además, evaluar el riesgo que se da al interactuar con ciertas fármacos como la aspirina, trombolíticos, la warfarina y el rivaroxaban. ¿Por qué? Al combinarlos, lo que ocurre es que como dijimos, la heparina inhibe la formación de esta fibrina a través de la inhibición del factor 2 y la aspirina inhibe la función de las plaquetas, como lo han mencionado. Entonces, estos dos mecanismos afectan son distintos mecanismos, pero afectan directamente a la hemostasia. Entonces, al afectar la hemostasia, aumenta el riesgo del sangrado. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a las heparinas, ¿no? Las indicaciones para usar el fármaco, cualquiera de los fármacos mencionados, son trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, angina estable, infarto de miocardio, angioplastía con balón coronario, una cirugía que requiere un bypass cardiopulmonar. Ahí se hace énfasis que la más recomendada sería la heparina no fraccionada, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, un tromboprofilaxis en pacientes que ya han sido sometidos a cirugía anteriormente y en el embarazo, ¿no? Anticoagulantes son de mayor uso en el embarazo, personas que tienen prótesis valvulares cardíacas o tromboembolia venosa. ¿Quiénes no deben usar estas heparinas? Pacientes hipersensibles al fármaco, personas con trastornos hemorrágicos, personas alcohólicas y personas que han tenido intervenciones quirúrgicas recientes en el cerebro, ojo o la médula. Estos fármacos, si bien, bueno, tienen muchas indicaciones y también verificar las contraindicaciones, hay reacciones adversas que pueden darse por su uso indebido, como son las hemorragias, la hipersensibilidad y trombocitopenia, la osteoporosis, y también puede darse anormalidades en las pruebas de la función hepática. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos al inhibidor directo de la trombina. ¿Qué quiere decir directo? Que lo que va a hacer es inhibir directamente el factor 2A en la vía común, impidiendo así la transformación del prefibrinogen en fibrina, y al no formarse la fibrina, bueno, no va a haber un coágulo finalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo se da a ver, ya. Listo. Ahora, ¿cómo se administra? Por vía intravenosa. Su inicio de acción es inmediata. Tiempo de vida media aproximado de 40 a 50 minutos. Su metabolismo se da en el citrocromo P450, en el hígado. Es excretado en la bilis, secreción. Con respecto a su dosis, bueno, está indicado la trombocitopenia inducida por heparina. Cuando hay una trombocitopenia inducida por heparina, el fármaco a elección anticoagulante sería el argatroban. Hay una dosis inicial que sería de 2 microgramos por kilogramo por minuto por infusión intravenosa continua. Esto debe tener un ajuste. Hay que ajustar a esta dosis según el tiempo tiempo parcial de protomblin activado, que debe ser de 1,5 a 3 veces el valor basal. Y también indicado en la insuficiencia hepática. Como se metaboliza en el hígado, hay que tener mucho cuidado al uso de este fármaco, ¿no? Hay que iniciar con 0,5 microgramos por kilogramo por minuto y luego ajustar según el tiempo de protomblina parcial activado. Bueno, con respecto a las indicaciones, se hace énfasis en 3, ¿no? En la profilaxis o tratamiento de tromboembolia venosa en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina, como lo mencioné, en la angioplastía coronaria en pacientes con esta trombocitopenia inducida por heparina, en pacientes con disfunción renal. Efectos adversos. Los efectos adversos principalmente, las contraindicaciones, en pacientes hepáticos, con difusión hepática, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de vigilar los niveles de
función hepática. Igual con los efectos adversos, principalmente es el sangrado. Para ello hay que vigilar el INR, la hemoglobina y el hematocrito para ajustar dosis, ¿no? Y ver que este fármaco no esté dañando las funciones que he mencionado. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos a un inhibidor directo de la trombina, el dabigatran, pero este es un inhibidor directo oral. Este inhibidor directo ejerce su acción anticoagulante mediante la unión de la trombina bloqueando el sitio activo. Entonces, de este modo ya vemos que queda incapacitada para interactuar. Este dabigatran es una prodroga, es decir, cuando se ingiere primero necesita metabolizarse. Se metaboliza en el hígado a dabigatran y que es la forma activa la que va finalmente a hacer el mecanismo de acción. Su biodisponibilidad es de 7.2%, su tiempo de inicio de acción es de 1.5 a 3 horas aproximadamente, tiene un tiempo de vida media de 12 a 17 horas, su excreción mayormente es renal, en un 80%, es por ello que está contraindicado, ¿no?, en pacientes con clearance de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Ahora, con respecto a su dosis, es 150 miligramos cada 12 horas, en los pacientes que tienen mayor a 30 mayor a la eliminación de creatinina, ¿no? Como ya dijimos, contraindicado a los que tienen menores, ese es el nivel que hay que evaluar para tener este fármaco, para recetar este fármaco, perdón. Con respecto a la indicación, principalmente en trombosis venosa profunda y fibrilación auricular no valvular. A la contraindicación, no pueden consumirlo pacientes con prótesis valvulares cardíacas, embarazo y lactancia, insuficiencia renal y... Siguiente, por favor. Ya, los efectos adversos. Con respecto a los efectos adversos, hay que tener mucho cuidado en pacientes de la tercera edad porque son propensos a sufrir hemorragias con la toxicidad de este fármaco. También puede existir sangrado, monitores inusuales, el cambio de color de orina en rosado o café y las deposiciones rojas o negras, ¿no? Que bueno, rojas o negras enmascaran también lo que es la eliminación de sangre, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto al inhibidor directo del factor 10, tenemos a lo que es la warfarina, que es antagonista de la vitamina K. Esto pertenece al grupo llamado cumarínicos y lo que hace es interferir interferir en lo que es la reducción de la vitamina K a su forma activa. ¿Eso qué quiere decir? Que evita que la warfarina lo que hace es evitar que esta vitamina K se reduzca a hidroquinona. Esta hidroquinona es la forma activa, lo cual permite que la vitamina K sea usada como un cofactor para la síntesis hepática de ciertos factores de coagulación que son dependientes, ¿no?, de esta vitamina K, que son el 10, el 9, el 7 y el 2. Ahora, la warfarina al interrumpir esta activación, lo que hace es inhibir a la vitamina K, por ende, inhibe también la síntesis de estos factores y dejan de producirse. Respecto a su farmacocinética, su administración es vía oral, tiene una biodisponibilidad de 100%, se une a la albúmina, lo que impide que se difunda líquido cefalorraquídeo, la leche y la orina, atraviesa la barrera placentaria. Con respecto a su distribución, lo hace unido al 99% de las proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina. Como dijimos, pasa a la placenta. El metabolismo lo hace en el hígado mediante el citocromo P450. ¿Qué hace este metabolismo? Hace que estas enzimas del citocromo P450 la transforman en metabolitos inactivos mediante reacciones de oxidación. Con respecto a su excreción, principalmente se da por la orina y las heces y el tiempo de vida media es 40 horas. Ahora, con respecto a su acción terapéutica, aproximadamente tarda de 72 a 98 horas, que es el tiempo necesario para que se agoten todos los factores. Como sabemos, ingresa hasta que se metaboliza y hace efecto, ¿no? Eso es lo que tarda. Hasta ahí seguían produciéndose los factores de coagulación.
Entonces, es lo que tarda finalmente en hacer efecto. ¿Por qué? Porque ese tiempo que hubo de la producción de factores es lo que tarda en gastarse para finalmente decir que ya no producen más factores de coagulación. Con respecto a su dosis, la dosis habitual es de 5 a 10 miligramos por día en las primeras 2 a 4 días. Luego tiene que haber un ajuste y la indicación puede ser de 2 a 10 miligramos por día. El ajuste se hace evaluando el INR. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una toxicidad con respecto a este medicamento, ¿no? El antídoto sería la vitamina K, de 5 a 10 miligramos, pero esto requiere un tiempo, no tarda alrededor de 24 horas en hacer efecto. Ahora, si esto no funcionara, si la vitamina K no revertiera el exceso, entonces se podría utilizar plasma fresco congelado. Con respecto a sus indicaciones, puede usarse en tratamiento y profilaxis de trombosis venosa profunda, prevención de tromboembólisis venosa durante cirugías ortopédicas y ginecológicas, tratamiento y profilaxis de embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, que requiere anticoagulación crónica, ¿no? En algunos casos. Fibrilación auricular, estenosis mitral y prótesis valvulares cardíacas. Con respecto a las contraindicaciones, ¿quiénes no pueden utilizar warfarina? Pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica, ya que esto afecta la capacidad del hígado para metabolizar. Pacientes con hemorragia activa, pacientes con enfermedad renal grave, pacientes que hayan tenido un accidente cerebrovascular reciente, pacientes que consumen dosis altas de AINES, pacientes embarazados porque tienen un alto riesgo de hacer, es altamente teratogénico. Pacientes con hipertensión arterial no controlada. Con respecto a sus reacciones adversas, bueno, tenemos las hemorragias, orina color rojo o marrón, heces oscuras, bueno, con sangre ya enfatizamos, dolor de cabeza, dolor de estómago y dolor articular. Bueno, esta warfarina, antagonista a la vitamina K, suele tener ciertas interacciones, ¿no? Esa es una de las principales desventajas. Ahora, tiene interacciones principalmente también con los alimentos. Entonces, ¿qué hace que estos alimentos modifican, ¿no? Modifican el metabolismo, entonces generan la variabilidad en el paciente y no hacen el mismo efecto o el efecto que se quiere, ¿no? Es por ello que hay que controlar periódicamente el INR, porque a veces los pacientes no siguen las reglas de la interacción que puede tener el uso del fármaco con ciertos alimentos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, vegetales de hojas color verde, ¿no? Como las hojas de espinaca, la lechuga, el repollo, el brócoli. También no consumir alimentos como la palta, el brócoli, el hígado, frutas como la toronja, por la parte herbolaria, el té verde. Todos esos alimentos interfieren en el metabolismo, para que la warfarina azul haga su efecto, ¿no? Que se espera. También el uso excesivo de alcohol, ¿no? También hay algunos fármacos que interfieren, interactúan, ¿no? Y disminuyen la acción de esta warfarina, como son los barbitúricos, la rifampicina, bueno, el alcohol, esto aumenta el catabolismo de la warfarina. También tenemos un grupo como la fenilbutasona, la sulfipirazona, el metronidazol, el alopurinol, la cimetidina, la miodarona, bueno, el alcohol nuevamente, la quinidina. Estos desplazan a la warfarina de su unión con el albúmina, o sea, como bien vimos en su distribución, tiene que, se desplaza unida a la albúmina en un 99%. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es desplazar a la warfarina y por ende no va a haber una buena distribución. También las cefalosporinas, inhiben, ¿no? Lo que es la epoxicidad de la vitamina K, entonces hacen que se prolongue el INR. Y los antibióticos finalmente disminuyen la producción intestinal de esta vitamina K, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Con respecto a inhibidores directos del factor 10, tenemos medicamentos orales, la familia del Oxaban, ¿no? Que es el Rivaroxaban, el Apixaban y el Adoxaban. Estos fármacos, como ya se mencionó, inhiben
al factor 10 directamente en la vía común. Ahora, al inhibir al factor 10, como sabemos, es no se forma el complejo necesario para la transformación de protrombina en trombina. Entonces, esto ya no permite que siga la cascada ni que haya finalmente un coágulo de fibrina estable, ¿no? Ahora, vamos a hablar primero de lo que es el rivaroxaban. Este rivaroxaban, su vía de administración es por la vía oral, hay una biodisponibilidad de 80%, su inicio es un rápido inicio de acción, su tiempo de vida medio es aproximadamente 2 a 4 horas, su máximo plasmático, perdón, se absorbe en el estómago, es por ello que se debe consumir con una comida, ya que mejora la absorción. Su metabolismo se da en el hígado, su tiempo de vida media varía. Eso sí varía según su función renal. En promedio de 5 a 9 horas en jóvenes y de 11 a 13 horas en adultos mayores. Todos estos pacientes con claramente de creatinina menor a 50 mililitros por minuto. Y finalmente su excreción es renal, es mayormente renal, 66% renal, en 28% se elimina por las deposiciones. Con respecto a su dosis, tiene una dosis profiláctica y una dosis terapéutica. La profiláctica es de 10 miligramos diarios por vía oral y la terapéutica a 20 miligramos una vez al día. Se reduce, perdón, la terapéutica se inicia con 20 miligramos una vez al día y luego se reduce a 15 miligramos una vez al día. Esto si el calcio es de 15 a 50 mililitros por minuto. Entonces hay que hacer un examen para evaluar. También con respecto a sus contraindicaciones, tenemos que no está indicado en pacientes con neoplasias malignas y con alto riesgo de hemorragia, y sus efectos adversos son espasmo muscular, dolor de cabeza y piernas, sobre todo en los niños, vómitos y dolor de estómago. Siguiente, por favor. Ya. Ahora seguimos con otro del grupo de Luxaban, el apixaban. El apixaban tiene una biodisponibilidad mayor del 50%, su máximo plasmático es aproximadamente 3 horas, su tiempo de vida media 12, su metabolismo es principalmente hepático, excreción mayormente fecal, también hay vía renal, pero solo un 25%. Su dosis, con respecto a su dosis, aquí sí hay indicaciones, ¿no? La dosis habitual de inicio es de 5 miligramos 2 veces por día. Y esta se reduce a 2.5 miligramos en pacientes con ciertas características, ¿no? Pacientes mayores de 80 años, que el peso sea menor de 60 kilos y que la creatinina sérica de 1.5 miligramos por decilitro o más, ¿no? Y también hay una indicación en tromboembolismo venoso, que la dosis inicia es 10 miligramos 2 veces por día, por 7 días, y luego se reduce a 5 miligramos 2 veces por día. Y el mantenimiento, hay un mantenimiento prolongado, sería de 2.5 veces por día, ¿no? Eso puede ser hasta 12 meses. Ya, siguiente, por favor. Ya, el último del grupo de los SABAN es el edoxaban. El edoxaban tiene su máximo plasmático en 1 a 2 horas, su acción máxima antifactor 10 activado se da en 1.5 horas, su tiempo de vida media de 10 a 14 horas, su disponibilidad es de 62% y su unión a proteínas es aproximadamente 55%. El 50% se elimina vía renal. Con respecto a sus dosis, se reduce de 60 a 30 miligramos una vez al día, es decir, la dosis de inicio es de 60 miligramos, siempre evaluando el calcio, ¿no? Y si hay un parámetro que el paciente pese menor a 60 kilogramos. Esta edoxaban solo se inicia después de un ciclo mínimo de tratamiento de 5 días con heparinas, ¿no? Ahí es una indicación. Ya, con respecto al grupo de los sabanes, hay indicaciones, ¿no? Estos fármacos, este grupo se puede utilizar para prevenir las tromboembolias venosas después de la cirugía de cadera o rodilla, prevención de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular, trombosis venosa profunda aguda, embolia pulmonar y válvulas cardíacas mecánicas. Con respecto a sus efectos adversos, bueno, puede ocurrir una hemorragia digestiva, mayormente propensos personas de la tercera edad, y también en contraindicaciones no administrar en pacientes con disfunción renal, ¿no?
También hacer énfasis que este medicamento no se puede suspender bruscamente, ¿no? Es como este medicamento es el único que se indica que para iniciarlo hay que primero tener un tratamiento previo con heparinas y tampoco suspenderlo bruscamente, ¿no? Debe suspenderse de manera escalonada. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya, chicos, a ver, está muy completa su presentación. Nos han explicado básicamente el tema de antiagregantes y anticoagulantes. A ver, respecto a los antiagregantes plaquetarios, obviamente los dos más conocidos son el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. Entonces, de lo que han podido observar ustedes hasta el momento en las prácticas que han hecho en hematología, ¿cuáles serían las enfermedades hematológicas en las cuales ustedes pueden usar antiagregantes plaquetarios? Porque ahí nos han explicado bien que es en diferentes patologías, pero más que todo cardiovasculares. Pero si hablamos de enfermedades hematológicas, ¿en cuáles podrían usar antiagregantes plaquetarios? En caso de una policitemia vera, por ejemplo, que existe una mayor concentración de hemoglobina y como que la sangre es más espesa, ¿no? Tiene mayor riesgo de generar trombos. Pues, se puede dar profilaxis aspirina, ¿no? Perfecto. Bien, En no la síntomas. policitemia vera, Sí, policitemia ¿verdad? vera. Que es un síndrome mieloproliferativo crónico. Ya, perfecto. Ahí sí usamos el ácido acetil salicílico usualmente. ¿Qué más? Otras enfermedades. Mm, Hay unas trombocitosis, o sea, aumento de plaquetas. Ya el primo hermano de la policitemia vera, ¿verdad? La trombocitosis esencial, que también es otro síndrome mieloproliferativo crónico, ¿verdad? Ya, otro. ¿Solo en mieloproliferativos crónicos nada más? ¿O hay otro grupo de enfermedades en las cuales yo podría usar ácido acetil salicílico? Los principales, bueno, eso es lo más común. No es lo más común. Hay otras situaciones en las cuales más comunes todavía que la policitemia vera, que la trombocitosis esencial. Hay otra. Mielofibrosis, Ay, mielofibrosis. No, igual, no es tan usual. Más es policitemia vera y trombocitosis. Pero otra que no sea mieloproliferativo crónico. Porque mielofibrosis también es mieloproliferativo crónico, ¿no? Otra. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esas enfermedades en las cuales por ejemplo, la paciente puede tener, por ejemplo, clínica de abortos recurrentes, por ejemplo? ¿Cómo se llama esa enfermedad? En la cual hay algunos anticuerpos que pueden aparecer. bueno, el síndrome antifosfolipídico,
Claro, el síndrome antifosfolipídico también, ese es el clásico, clásico donde usan ácido acetil salicílico. Anticuerpos. Exacto, ahí en el síndrome antifosfolipídico también es bastante común utilizar el ácido acetil salicílico como antiagregante. Incluso en esa enfermedad, el síndrome antifosfolipídico, si no ha tenido evento trombótico, entonces usamos básicamente los antiagregantes de manera profiláctica. Incluso cuando, por ejemplo, una paciente con SAF quiere quedar gestando o, por ejemplo, hay detectada una gestación y en este caso quiere, en este caso, verse de manera viable, o sea, se trabaja con el ácido acetil salicílico hasta el momento del parto, porque justamente durante el embarazo es lo que va a ayudar ese antiagregante plaquetario a poder llevar a cabo el embarazo. Entonces es otra enfermedad también bastante importante en la cual ustedes pueden usar ese ácido acetil salicílico. ¿Ya? Otra, a ver, si han estado bastante atentos a sus prácticas, hay una enfermedad, una neoplasia, en la cual ustedes también dan ácido acetil salicílico como parte del esquema de tratamiento. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la neoplasia hematológica en la cual también por ahí de repente han visto que se puede dar el ácido acetil salicílico? Mieloma. Ya, Mm, exacto, en mieloma múltiple. ¿Y por qué en mieloma damos ácido acetil salicílico? bueno, tiene mayor riesgo de ser, bueno, trombosis, por Ya, pero ¿por eh, qué? eso es, tiene que ver con eh, Es pregunta de examen. ¿Cuál es el fármaco que en el mieloma múltiple predispone o puede exacerbar un riesgo protrombótico? ¿Cuál sería? Es la talidomida, chicos, no se olviden. O sea, si el esquema tiene talidomida, entonces por ese motivo es que nosotros usualmente damos el ácido acetil salicílico para prevenir eventos trombóticos. Entonces, talidomida, lenalidomida, que son fármacos bastante utilizados en mieloma múltiple, nos pueden incrementar el riesgo protrombótico y por lo tanto el paciente va a tener una predisposición más de esta trombosis. Entonces, son los tres grupos de enfermedades en las cuales usualmente van a usar estos antiagregantes, ¿ya? Por ejemplo, si tuvieras un paciente que en este caso toma aspirina, toma ácido acetil salicílico y va a tener una operación de emergencia, ¿qué podrías hacer en ese caso? tiene que suspender, pues, ¿no? Pero, Ya, pero suspende, pero un días antes, no sé, 5 días, así, es una apendicitis, por ejemplo. No te va a decir días antes, ¿verdad? Es algo una así. apendicitis, viene con dolor abdominal y se sabe que el paciente toma ácido acetil salicílico. ¿Qué se puede hacer en esos momentos para minimizar el riesgo de sangrado? Ya suspendemos, obviamente ya deja de tomar, ¿no? Pero ¿qué más? Sí. Transfusión de plaquetas. eh,
El doctor te había dicho transfusión de plaquetas, que es lo más común que en ese caso se puede hacer. Bueno, Ya, a ver, un momento, ¿me dan unos minutos, por favor? Ya, a ver, chicos, sí, por eso, correctamente la transfusión de plaquetas puede ser una medida para nosotros, en este caso, poder, a aquellos pacientes que están siendo, en este caso, manejados con ácido acetil salicílico, como bien nos han mencionado, o sea, el ácido acetil salicílico tiene prácticamente un tiempo de vida media entre 5 a 7 días, ¿verdad? Entonces, si un paciente necesita una cirugía de emergencia, pues en este caso ustedes tienen que transfundir las plaquetas y la necesitar en ese momento. Obviamente, si es una cirugía programada, entonces el paciente tiene que suspender esa cantidad de días el fármaco previa a la operación. Diferente, por ejemplo, se trata de los anticoagulantes, ¿verdad? Entonces, a ver, quien expuso anticoagulantes, ¿en qué yo, básicamente, qué me hace decidir a mí
Ya, chicos, disculpen, se me había ido la conexión. Ya, a ver, estábamos ¿en qué casos, de acuerdo en base a qué yo podría elegir entre, por ejemplo, usar heparina sódica, que es la heparina no fraccionada que nosotros tenemos, y si lo comparamos con heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina? Ah, ya. Sí, bueno, eh, finalmente lo que va a ser o sea, para la elección tendría que ser la ver las características del paciente, ¿no? Por ejemplo, función renal, si hay riesgo hemorrágico, si la edad. ¿Me Ya, escuchas? a ver, primero, sí, función renal me mencionaste. ¿Cuál sería mi Sí. función renal límite en la cual yo decido, no, mejor tú usas heparina sódica, no, mejor tú usas enoxaparina o puedes utilizar enoxaparina? ¿Cuál sería mi Clares de punto? creatinina, creo, la medición de clares de creatinina, si es menor a 30, Ya 30, ¿no? O sea, cuando tengo cifras más de 30, ya yo a ciegas, ¿no? Seguro, enoxaparina. sí. Pero cuando tengo 15 a 30, ese es el rango como que así de incertidumbre, ¿no? O sea, sí Ujú. te dicen que podrías utilizar enoxa a dosis reducida, pero te dice que podrías utilizarlo. En cambio, ya menos de 15 ya ahí sí no te lo recomiendan, porque hay mayor variabilidad, entonces el paciente como que se puede sobreanticoagular con ello. Entonces recuerden eso, 15, 30, la tasa de filtración glomerular, para que ustedes en este caso puedan utilizar ambos. Ya cuando es menos de 15, ahí en realidad la heparina sódica es seguro en pacientes con falla renal. Por ese motivo es que nosotros podríamos utilizarlo de manera libre en estos pacientes. Solo que, ¿cuál es el inconveniente de la heparina sódica? En pacientes, por ejemplo, no en pacientes con falla renal, en general también cuando queramos utilizar, que las dosis difieren bastante si es profiláctico y terapéutico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de dosis profiláctica y terapéutica con heparina sódica? Ay, perdón, doctor, pensé que mi audio estaba. La diferencia de la dosis de heparina sódica depende entre terapéutica y profiláctica. Bueno, la profiláctica es una dosis más baja, ¿no? Y la administración es subcutánea. Puede suministrarse hasta 5.000 unidades cada 12 horas. Ya, Eh, exacto, esa es una, ¿no? Cuando es profiláctica, vía de administración subcutánea, 5.000 a 7.500 unidades. En ese rango sí, 5.000 a 7.500. Ya, ¿y terapéutica cómo sería? bueno, ya la terapéutica sería intravenosa, ¿no? Sería una bomba de inyección con una dosis inicial, ¿no? Que es tendría que ser una intravenosa de ingreso rápido, por así decirlo, y puede ser de 80 a 100 unidades, ¿no? Por kilogramo. Y luego ya de eso se reduce a una infusión continua de 15 a 20 unidades por kilogramo por hora, ¿no? Ya, perfecto. Acuérdense eso, chicos. Les pueden poner en su examen caso clínico, paciente con insuficiencia renal, tasa de filtración, qué sé yo, 5 menos, ya póngale 10 mililitros, metro cuadrado, minuto, y en este caso tiene una trombosis venosa profunda. ¿Cuál sería el anticoagulante de elección? Obviamente ahí sería la heparina sódica. Si en este caso ya no es profiláctico, ¿verdad? Porque ya tiene la trombosis venosa profunda, entonces ustedes quieren hacer una anticoagulación terapéutica. Ahí el problema radica justamente en ello, en que la heparina sódica, cuando uno se quiere utilizar en forma de tratamiento, o sea, en forma terapéutica, es con administración de infusión continua. O sea, el fármaco va pasando, pasando, pasando así continuamente, obviamente diluido en el paciente. Y hay una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. De la dosis de carga está bien, es 80 y la dosis de mantenimiento 18 en promedio. 80-18, acuérdense el 8. De 80-18, 80 de carga, 100 bolos se le administra por peso, por kilo de peso, y de ahí 18 unidades por kilo de peso.
Entonces se van ministrando y 4 horas después de ya cuando estaba infundiéndose así a las 18 unidades por kilo, 4 horas después se hace la primera monitorización. ¿Qué monitorizo yo para ver si estoy bien o mal anticoagulado? Así como en warfarina es el INR, en heparinas es el TPTA. Entonces, si me duplica el valor del TPTA normal del paciente, yo puedo decir que están bien anticoagulados. Entonces, sigo ese ritmo de infusión de 18 unidades por kilo. ¿Qué pasa si está mal anticoagulado? Todavía el TPTA no me modifica. Voy subiendo de 2 en 2, ya no a 18, sino le subo la infusión a 20 unidades por kilo. Y así sucesivamente voy 4 horas después midiendo el TPTA, cómo va monitorizando. Entonces, esa es la diferencia. Obviamente más práctico es la enoxaparina, ¿verdad? Es más práctico porque simplemente calculo 1 miligramo kilo cada 12 horas la dosis subcutáneo y ya está, esa es su dosis terapéutica. Pero el problema justamente radica en esta población que tiene insuficiencia renal. Esa es la diferencia principal, ¿ya? Entonces, eso tal vez creo que es lo principal que tienen que tener presente del caso clínico, además ya de lo que sus compañeros nos han explicado, ¿ya? Entonces, gracias chicos por la presentación el día de hoy. Gracias, doctor.